Bienvenido a Aprendamos de Todo. En este vídeo estaremos hablando sobre la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Así que ponte listo, papel y lápiz y aprendamos de todo. La resistencia eléctrica es la mayor o menor oposición que ofrecen los cuerpos conductores al paso de la corriente eléctrica. Este fenómeno se podría explicar así. Cuando los electrones circulan por un conductor, estos tienen que moverse a través de todos los átomos, produciéndose una especie de rozamiento, o sea, una resistencia al movimiento de electrones. Estos rozamientos son menores en los buenos conductores que en los malos. La resistencia eléctrica normalmente se representa con la letra R. Su unidad de medida es el ohmio y se representa por la letra griega omega. Los símbolos más utilizados para representar la resistencia en un circuito eléctrico son los siguientes. Para hablar de la ley de Ohm, haremos un breve repaso de las siguientes magnitudes eléctricas. Intensidad de corriente. Esta es la cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor en un determinado tiempo. Normalmente es representada por la letra I y su unidad de medida es el amperio. Voltaje es la presión que ejerce una fuente de energía eléctrica sobre los electrones para que se establezca la corriente eléctrica. Normalmente es representada con la letra V. Y su unidad de medida es el voltio. Bien, la ley de Ohm establece que en un circuito eléctrico a mayor voltaje en un resistor, mayor es la corriente, y a mayor resistencia para el mismo voltaje, menor es la corriente. En otras palabras, la corriente es proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que la corriente eléctrica con la que contamos en nuestro circuito incrementará si el voltaje lo hace. Pero si para el mismo circuito la resistencia aumenta, la corriente decaerá. O sea, que a mayor resistencia, menor será la corriente. Como podemos ver, la resistencia cumple su papel de oponerse al paso de los electrones. Por lo tanto, la intensidad eléctrica disminuirá cada vez que la resistencia aumente. Las demás magnitudes presentes en nuestro circuito pueden ser calculadas si despejamos la fórmula establecida. Además, podemos obtenerlas mediante el famoso triángulo de Ohm, donde solo es necesario tapar con un dedo la magnitud que deseamos calcular. Por ejemplo, si deseamos calcular el voltaje que nos provee nuestra fuente eléctrica, taparemos la V. Y de esta forma podremos ver que para obtenerla solo es cuestión de multiplicar la R de resistencia con la I de intensidad, ya que se encuentran una al lado de otra, como normalmente se representa una multiplicación. En caso que busquemos el valor de las demás magnitudes, haremos lo mismo. Por ejemplo, queremos calcular el valor de la resistencia. En ese caso, tapamos la R y podremos observar que para obtener su valor solo será necesario dividir el voltaje con la intensidad de nuestro circuito, ya que la V de voltaje se encuentra por encima de la I de intensidad. Y por último, para la intensidad de corriente, tapamos la I. Y podremos ver directamente la división entre el voltaje y la resistencia. No te pierdas el siguiente vídeo, donde desarrollaremos algunos ejercicios sobre la ley de Ohm. Muchas gracias.